¿Qué tal? Qué bien. ¡Qué alegría! ¡Qué bueno! La primera vez, sí, es nuestro debut de A3, ¿eh? ¡Fantástico! Qué bueno. ¿Cómo Nuestro primer trío en estás? Instagram. Qué bueno verte, León. Qué Igual lindo lo que hoy vamos a estar hablando acerca de creatividad, sobre todo, me, ¿no? me agrada, me gusta mucho y estoy muy agradecido, por cierto, de esta invitación y de poder compartir esta charla con gente tan interesante como ustedes. Soy seguidor, ¿eh? Soy seguidor, estuve en una charla sobre inteligencia artificial, me parece, hace ¿Sí? Ah, unos meses. sí, 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 sí. estuvo muy Ay, muchas interesante. gracias, La que muchas hicimos en gracias, Francia, la que hicimos en Francia, yo Ay, me acuerdo que estabas ahí. muchas gracias. Bueno, tal vez, no sé, Lorena, quieras presentar a León, contar un Presentalo poco. vos, yo voy a presentar el tema y vamos a hablar sobre sublimación artística, ¿no? Y todo lo que conlleva, no solamente en términos de teoría, ¿no? Y en toda esta tramitación o en esta, digamos, cómo se canaliza la pulsión de muerte a través de la sublimación artística, sino también en lo que le pasa al artista, que creo que son cosas que a veces no tenemos en cuenta con los actores que nos entregan tanto, ¿no? Que estamos tan acostumbrados, vemos series, vemos películas, vemos cosas y no tenemos realmente un valor acerca de ese gran labor que hacen y en cómo se entregan y todo lo que los traspasa en ese acto artístico con el cual estamos tan acostumbrados a divertirnos, pero que creo que hemos perdido un poco la valoración al respecto, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, les leo. León Sierra Páez, nacido en Quito, es psicoanalista, artista y poeta ecuatoriano. Fusiona pensamiento crítico, arte escénico y gestión cultural. Formado en España, Estados Unidos y Ecuador, ha dirigido, adaptado y actuado en teatro, escrito poesía y promovido debates culturales. Fundador del Estudio de Actores de Quito. Publicó El Santuario del Boyer en 1995 en coautoría en la colección Los Cuadernos de Rimbaud. Mención de honor en la Sexta Bienal de Poesía de Cuenca por La huida del mundo real, que todavía está inédito, pero tenemos que apuntar a que se publique. Sus ojalá. ensayos y críticas teatrales aparecen en el Apuntador, Primer Acto y Ecuador Debate. Gracias, con más razón, después de leerles este pequeño resumen, muchas gracias, León, por sentarte a charlar con nosotros. Muchas gracias por eso. También está grabando León y estuvo corriendo, despertándose a las 4 de la mañana. Hoy hicimos así, hablamos muy rápido, eran las 6 de la mañana de él, y encontrando espacios, ¿no? Estos espacios para poder compartir con nosotros cosas que de otra manera tal vez no seríamos tan conscientes. Así ¿Estás, es, así es. estás en el medio del rodaje? ¿Querés contar alguna cosa? Bueno, sí, he tenido la suerte de ser admitido, seleccionado, haber pasado un casting, como se lo quiera llamar, Ujú. de un proyecto que, bueno, no puedo decir mucho porque veréis que esto está como relacionado con las plataformas y no hay como revelar los intríngulis, pero bueno, digamos que es un audiovisual, una película de época sobre la historia, es un histórico sobre el Ecuador, que es un tema que no ha salido fuera del Ecuador tanto, digamos. Hay un par de ejercicios, pero no ha salido tanto. Dentro del Ecuador hay algunos ejercicios audiovisuales sobre la historia patria, la independencia, por ejemplo. Y bueno, ahí en esta película estoy haciendo el antagonista, uno de los antagonistas, quizá el más importante de los antagonistas, es decir, hago de malo. Wow. Eh, que es algo que tengo que llevarlo a mi análisis porque siempre me piden hacer de malo. Por algo. Ah, Fuera de broma le decía yo a mi analista en algún momento, digo, yo no sé por qué tengo esta relación con el gran otro tan dificultosa,
dificultosa. Y me queda viendo un rato y me dice, tal vez tú eres el gran otro de los otros. Ah, Tiene razón. Bueno, es como esto, ¿no? Es como una inmejorable introducción para preguntarte, ¿no? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es el proceso de la actuación? Hoy cuando empezamos a hablar tempranito, que decíamos, para el público que nos ve y que, como decía Lorena, no tiene idea, ¿no? La cantidad de técnica, de procesos enormes que hay detrás de la actuación, tal vez puedas contar, ¿no? Como hay algunas escuelas, como era la vieja escuela de Strasberg, ¿no? Que era todo desde adentro, en la historia de uno para afuera, y uno construía desde adentro ese personaje afuera, y hay otras que es desde el afuera que construyen ese personaje y va para adentro. ¿Querés contar cómo lo pensás, cómo es para vos? Sí, sí. Mira, antes de Strasberg obviamente está Stanislavski, pero antes de Stanislavski, que digamos que es el primer pensador, teorizador de qué es lo que le ocurre al actor y por qué, tenemos un texto maravilloso de la Ilustración francesa de Denis Diderot, que es La paradoja del comediante. Es un texto delicioso, está escrito en clave de teatro al mismo tiempo, es decir, podría ser fácilmente representable, es decir, no solamente es un texto, de hecho, no sería un texto teórico, pero se puede teorizar a partir de él. Es la historia de dos actores, dos espectadores, que hablan Ajá. sobre eso, sobre un actor que siente mucho y sobre un actor que no siente nada, Ah, ¿no? Eh, claro. y entonces, claro, es la paradoja del comediante. Es decir, entonces hay uno que defiende el punto de que el actor debe sentir honestamente aquello que está representando. Y hay otro que dice, Obviamente. no, el actor tiene que ejercitarse, el actor tiene que, en lugar de terminar hecho polvo una función, tiene que terminar cansado. Sería óptimo que el actor simplemente termine cansado, como cualquier trabajo, como cuando un albañil carga ladrillos para hacer un muro, un carpintero tablones para hacer un mueble. Un cansancio corporal y no un cansancio del alma, digamos, ¿no? Digamos que sí, digamos que ahí empieza una gran pregunta que yo creo que no tiene respuesta en relación a quién se cansa, el sujeto o el yo, ¿no? ¿Quién se cansa? ¿Cómo nos sujetamos para poder cansarnos? Y si no estamos sujetos, va a pagar el yo, ¿no? Y si paga el yo, pues, bueno, poco hay que hacer, más que darle un poco de clean y dejarle que hable, ¿no? Eh, pero bueno, a partir de ahí, yo creo que Stanislavski ventajosamente hace este ejercicio de pensar a partir de estas formas encasquetadas que tenía el romanticismo, ¿no? Dijo, no, no aguanto más, esto es pura mentira. Tú sabes que las grandes academias de teatro de la época romántica, previa a las vanguardias, no enseñaban actuación, enseñaban declamación poética. Ah, claro, toda la cuestión de la La, oratoria, la oratoria, claro, y la danza, obviamente. claro. Entonces, claro, danzas y así declamas, ¿no? Un poco como en la India, un poco, tú sí, estás muy conectada con la India, sí. un poco como hace en el sur de la India, en Kerala, está el Kathakali, que tiene como elementos muy concretos de representación que todos los tienen que hacer, ¿no? Entonces, los ojos significan algo, las manos, los mudras de las manos, eso más o menos mucho más codificado había en Europa en el romanticismo, y eso lo rompe Stanislavski con una cosa que nos encanta a los psicoanalistas, que es la búsqueda de la verdad. Un poco, un poco en la tradición filosófica del psicoanálisis, ¿no? Un poco en la tradición schopenhaueriana, nietzscheana de la búsqueda de la verdad. Stanislavski rompe esa lanza, y a partir de Stanislavski hay estas dos grandes escuelas en el teatro contemporáneo. Es la escuela de dentro para afuera, es decir, siente para que puedas representar aquello que estás representando, y otra que dice, no, hazlo, ¿no? Hacer para creer en lugar de creer para hacer. En esa Qué interdicción, interesante eso que acabas de decir, ¿eh?
en esa interdicción es donde el actor se juega, ¿no? Y no creo que solamente el actor, es decir, esto es un gran aprendizaje precisamente para la escena analítica, ¿no? Es decir, este lugar de hacer para creer o creer para hacer, ¿no? Finalmente, en el panorama un poco difuso pero homogéneo de la neurosis, nos vemos a los neuróticos intentando creer algo para poder llegar a ser el cambio, ¿no? que soñamos hacer, digamos, Claro, ¿no? por ejemplo, pensaba, no sé, a ver qué te parece, cuando el neurótico está como víctima de lo que, de su infancia, digamos, lo que sea que siente, pero claro, tal vez eso indicaría que solo puede interpretar ese tipo de papeles, ¿no? Quedaría aprisionado en esa versión de sí mismo, si se trata de causarse desde lo que inicialmente sucedió, ¿no? Algo así. Claro, y además corremos el riesgo de que para representar el papel del asesino habría que asesinar. Claro, Solo sí. podría ser un buen asesino aquel que Claro, asesina o que fantasea con asesinar. lo cual Claro. lo cual es una patraña histórica porque llevamos representando a Antígona aproximadamente 2500 años y seguimos con las ganas de volver a escuchar esos versos griegos y de ver cómo sufre Antígona y ver cómo recorre los campos por enterrar a su hermano, etcétera, y es algo que nos conmueve y que queremos representar, ¿no? Un poco como no queremos que nos ocurra a Antígona, pero queremos ver lo que le ocurre a Antígona. Que es más la versión freudiana, ¿no? Freud habla mucho de eso, ¿no? De que uno se sienta y ve allí representado aquello que no podría, no querría de ninguna manera atravesar, pero que implica cuestiones universales, ¿no? La búsqueda de justicia, ¿no? En ese caso, Claro. bueno, Antígona es Ahí se impresionante. resimboliza, ahí se resimboliza lo grande y lo pequeño, ¿no? Igual que en el complejo de Edipo, que ventajosamente es más complejo que de Edipo, ¿no? Digo ventajosamente, porque imagínate lo que sería realmente la representación del hombre que se casa y tiene relaciones con su madre y se tiene que arrancar los ojos para poder sobrellevar ese trauma, digamos. Pero vamos, viene de ahí, es decir, a mí me parece que Freud hace un ejercicio absolutamente desgarrado y sencillo a la hora de atrapar esta mitología para poder tener una pantalla, un símbolo, una imagen para poder entendernos desde la hora, ¿no? Es un modelo, digamos, que luego ya Jung diría, no, busquemos el arquetipo y dejemos aparte el estereotipo, pero es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Bueno, pero vos sabés que el complejo, esa palabra complejo, Freud la toma de Jung. Claro. El concepto de complejo lo trae Jung. Sí, claro, por supuesto. Es muy. Después, bueno, Jung ha necesitado separarse de su padre. Cortar el cordón umbilical. Bueno, en eso también esas luchas entre hermanos, ¿no? Casi podríamos decir, ¿no? Entre ambos, donde cada uno construye su teoría, es muy interesante, ¿no? La idea de que lo inconsciente está creado en base a una idea de escena, ¿no? Y cómo para un actor realmente salir a escena es también encontrarse con sus propias cuestiones, ¿no? Con los temores, digo, con las historias, más allá de que cómo construya el personaje, ¿no? Como que debe ser muy fuerte esta idea de salir a escena y encontrarse a público siendo Por supuesto. otro. Por supuesto, al hilo de esto me gustaría retomar algo con lo que empezamos, que tiene que ver con esto de morir, asesinar y sentir o no sentir, ¿no? Pero sí, claro que hay un proceso, es muy complejo esto, pero puede sonar muy fuerte, puede sonar muy duro, pero es muy real. Estoy jugando con los significantes. Es muy real, por ejemplo, que el actor como individuo, la actriz como persona, como sujeto, tiene que morir.
el actor muere. Y este es un tema bien importante. Lo que pasa es que muere simbólicamente. O sea, muere desde lo simbólico, muere desde lo imaginario también. Pero claro, hay un proceso que el actor tiene que tener para poder representar a Antígona, a Edipo, a Hamlet, a Ofelia. Eh, tiene que matar algo de sí para que nazca el personaje, ¿no es cierto? En cualquier escuela que nos podamos identificar, digamos, aunque sea más psicologista que más materialista, el actor tiene que desaparecer. Hay que poner como dirían, tendremos que poner un estúpido velo y ocultar al sujeto, y tiene que aparecer esta otra voz que vocifera el gozo del otro, digamos, que sería el dramaturgo, ¿no? El dramaturgo como el gran otro que se encuentra con su goce, lo escribe, lo plasma en unos significantes que luego el actor tiene que atraparlos como suyos. Entonces, ¿cómo puedes, fíjate, eh, cómo puedes atrapar unos significantes que no son tuyos? Fíjate, sin Ahí está, poca, ahí estamos en lo real, sí, sin sí. poca histeria, claro, sin poca histeria, con alguna Claro. histeria y con una convocatoria y manipulación perversa de lo real, de lo real. Bueno, a ver, ahí la histeria, digamos, en el sentido de la causa, del deseo, o esto que vos decís, todo iría en el sentido, digamos, la perversión también, ¿no? En el sentido de la sublimación, ¿no? En el sentido pulsional, digo, para quienes que nos escuchan, en el sentido pulsional, cómo la sublimación implica, digo, la creación artística implica una desconfiguración y configuración nueva, ¿no? De todo lo pulsional del sujeto. Es una labor la del actor, es impresionante. Claro, claro, es un trabajo. De hecho, en la escuela en la que yo me formé y de la que soy subsidiario, digamos, que es la escuela de Jorge Eines, un argentino, Ah, por cierto, sí, que salió sí. de la guerra, salió desde la guerra sucia a vivir en Europa, discípulo de Raúl Serrano. Ahora, claro, es un gran teórico en habla hispana del teatro. Eh, Hay un dispositivo técnico, digamos, aterricemos un poco más a lo tangencial. Hay un dispositivo técnico que nosotros usamos que se llama el trabajo previo, ¿sí? Otras escuelas lo llaman el calentamiento, ¿no? Sí, El, sí. el calentamiento. Pero el calentamiento además es un significante un poco complicado, ¿no? Me calienta, calentamiento. Que sí, evidentemente, si el calentamiento no me calienta, apague y vámonos. Sí. ¿Verdad? No hay nada que ¿Qué va a hacer. calentar Pero, al público lo que está pasando? exacto, No. exacto, Deseo, ¿no? deseo, ¿no? Deseo, el deseo Claro, siempre presente, el deseo siempre claro, pulsando. deseo y atravesamiento de lo que ocurre aquí, de lo real, digamos. La rasgadura del imaginario, ¿no? Del fantasmático imaginario, de la realidad, digamos, la rasgadura y el advenimiento de la escena. El vínculo de esos personajes, que no es el vínculo que tengo yo con mi compañera o mi compañero de actor. O sea, me puedo llevar mal o bien con ellos, pero en escena yo soy el asesino, ¿no? En escena yo soy el que deseo, yo soy el que le arrebato, yo soy el, etcétera, etcétera. Y eso básicamente tiene que ocurrir gracias a un tránsito, a un proceso de tránsito. El otro día estaba viendo una discusión de esta nueva escuela libre de psicoanálisis que había entre teoría y técnica, y me parece que el arte escénico nos da muchísimas pautas de esto, ¿no es cierto? En el análisis es muy complejo porque hay mucho desarrollo teórico, y es verdad, y hay poco desarrollo técnico, digamos, hay pocos textos técnicos. Es difícil toparte con un texto técnico, rudamente técnico, y cuando te lo topas, de repente es una divagación teórica. Claro. Es como, y quizá estos espacios más bien de supervisión, donde los psicoanalistas hablamos entre nosotros y nos permitimos señalamientos y aprendizajes, ¿no es cierto? Tienen mucho más que ver con lo que los artistas escénicos hacen, ¿sí? Que es una técnica en el sentido más griego de la palabra, tecnos, ¿no? O sea, Claro. en hacer, ¿no? Entonces, el actor aprende haciendo,
¿no? Pero no lo deja ahí, ¿no? Es como que retrotrae y vuelve a aprender y vuelve a hacer. Entonces, no hay un fenómeno epistémico de creación de conocimiento, para hablar un poco más sencillo, que no contemple la factura, que no contemple el hacer, El ¿no? hacer, Es exacto, difícil que el cuerpo no esté. Todo claro, esto que claro, hablas me hace pensar tanto mientras lo decías al proceso de un analista, ¿no? El entrar, el estar, el hacer, ¿no? El no meter el saber, cuerpo, el avanzar, el ponerle el cuerpo, ¿no? Lo que siempre hablamos de cómo el analista ocupa un lugar con su cuerpo y las cosas lo atraviesan en el cuerpo y uno también, ¿no? La clínica, yo siempre digo, una la termina sintiendo en el cuerpo y va avanzando y madurando. Claro, Y es ¿sí? un devenir a continuo. claro. Y además pone en crisis algunas estructuras falsamente estáticas de la ortodoxia lacaniana, por ejemplo, como la intervención. Es decir, todo bien con la abstinencia y todo esto, pero hablemos, pongamos en juego la intervención, porque esto es una escena. La escena analítica es una escena, o sea, ya cuando Lacan nos está diciendo el tema de los semblantes, nos está diciendo, chicos, o sea, o Exacto, actúan, o actúan o actúan. claro, claro. Estamos hechos de Bueno, ficciones también, ¿eh? Claro, Estamos hechos de las sí, películas y los sí, sí, personajes que nos contamos, porque al final sí, sí, estos cuentos, estas ficciones que vivimos, son todas escenas, todas escenificaciones que se nos van repitiendo en la vida, ¿no? De eso se trata la repetición. ¿O acaso la repetición no se trata de ficciones que nos vamos contando y escenas que se siguen jugando? claro. A la postre de esto me interesa muchísimo lo que acabas de decir porque no es lo mismo la repetición consciente que la repetición inconsciente, ¿no? claro, Y eso está para decir, la repetición inconsciente que se puede asociar a la pulsión de muerte, que se asocia al gozo o al goce, como se quiera decir. A mí me gusta gozo, porque tuve un maestro maravilloso español que decía, ¿cómo está mal traducido estos argentinos que dicen que el goce es el gozo? Porque si ah, no, mi gozo en un pozo. No puedo decir mi gozo en un pose. Le digo, sí puedes ah, decirlo, porque no es lo mismo mi gozo en un pozo que mi gozo en un pozo. bueno, pues, claro, claro. Ay, qué lindo, qué lindo. Esas formas a veces que tiene alguien de decir algo y a uno le quedan marcados, ¿no? Y desde lo acústico, desde la posición, qué lindo. Bueno, acá está con nosotros Sandra Toral, actriz española, Ah, así ¡Wow! que con más razón. qué gusto. Sí, sí, La Claro, invitamos personalmente a este vivo, que no se lo pierda, porque armamos este vivo extra especialmente sí. para ti, León, muchas ¿no? gracias. Así también podíamos contar que vas a estar en la Feria Internacional del Libro, ¿o no? Muchas gracias. Sí, estoy invitado porque escribo poesía y me han invitado a leer mi poesía y el día sábado voy a estar moderando una mesa muy sugerente que se llama El yo desgarrado de la poesía. Ay, Y qué bueno, lindo. me han mandado una guía interesante para lanzar algunas preguntas, pero me parece muy interesante realmente el yo, cuál es el yo, ¿no? Si el yo del que escribe o el yo del que está cantando, ¿no? El yo vociferante. Sandra dice una cosa, perdón que les interrumpa, Sandra Toral, repetir para no repetir, dice Inés. Es un Sí, libro fundamental, fundamental. Jorge, es un libro fundamental. Entre muchos, hay uno penúltimo que escribió que se llama La astucia del cuerpo, que me parece que es lo mejor que ha escrito hasta ahora. No he leído el último, pero repetir para no repetir es una base, Esperando. como ven, muy lacaniana de la orientación de su pedagogía, ¿no? De cómo entender el trabajo del actor. Eres alumna de Jorge, qué gusto. Ya que estás en España, pues un saludo para mi maestro. Yo hablo todos los días de Jorge en clase porque es quizá una persona que me empujó al psicoanálisis, sin, sin decirme ve al psicoanálisis, pero hablándome de esto, por ejemplo, ¿no? Las clases de Jorge son verdaderas cátedras de filosofía y psicoanálisis muy calladas. Y eso está muy bien porque nosotros no nos enteramos qué es psicoanálisis hasta que realmente nos interesamos en ello. Claro. Bueno, una cosa que yo no sabía que vos
que tu maestro era Jorge Inés, y yo me sumo a esto porque en mi primer libro yo usé repetir para no repetir de él y trabajo eso en el seminario 6 para hablar del objeto A. Claro. Y entonces cuando llegó a Buenos Aires lo contacté, se lo llevé y él tuvo la amabilidad de invitarme a su trabajo, como vos contabas hoy, ¿no? Ese trabajo previo que hacen los actores para mí fue hermoso, un honor. Y bueno, pude presenciar ese trabajo maravilloso que hace él. Y a propósito de repetir para no repetir y esto, justamente te quería preguntar, porque ahí él plantea algo hermoso y que me parece que está bueno compartirlo con la gente, que él dice algo que vos decías hoy, ¿no? ¿Cómo crear algo donde no existió? Es decir, el actor tiene que dar a luz algo, lejos de que sea revivir una vivencia del pasado, ¿no? Esto que hablábamos, ¿no? Originalmente, la idea de que hay que crear algo en base a otra cosa. Y ahí está el objeto a causa, de lacaniano, digo, esa cosa maravillosa y ese esfuerzo, ¿no? Que eso es la creación y la sublimación. Claro. Claro, en esa huella que el objeto A deja, producto del proceso comunicativo, del proceso de los significantes, de intercambio entre los significantes, ¿no es cierto? En esa huella precisamente es donde se aloja esta pulsión del actor, que es una pulsión narcisista. Sí, todos los actores queremos estar delante del escenario y queremos que nos aplaudan, pero es lo de menos, digamos, o por lo menos el devenir consciente del actor tiene que estar enfocado a que eso no es lo más importante. Lo más importante es este viaje a la Ítaca, que la propia Ítaca es, ¿no? Es decir, es el hecho de el devenir consciente, que ahora que lo mencionas, Violaine, hay algo que yo entendí posteriormente a Jorge. Jorge repetía mucho y a mí se me quedó mucho en la cabeza esta cosa de crear algo nuevo, de hacer lo que no sabemos, decía él. Porque lo que el texto dice ya lo sabemos. Dejémosle descansar, sobre todo, por favor, estos autores que ya murieron hace mucho, déjenles descansar en paz, decía Jorge. Ellos ya hicieron su trabajo, trabajen ustedes, ¿no? Y tiene que ver con... fíjate, tiene que ver mucho con la conferencia de Milán, de Lacan, donde él desarrolla todo este tema del savoir-faire y de la diferencia que hay entre conocimiento científico y el conocimiento del psicoanálisis, ¿no? Que es el conocimiento, el saber del no saber. Es decir, ahí donde no sabemos, ahí es donde está el espacio de trabajo, ¿no? Y claro, esto es paradigmático en relación al trabajo del actor, ¿no? El trabajo del actor, hay una anécdota que Jorge siempre dice en clases, que dice, y che, si soy novia del personaje, entonces es fácil hacer de novios. Y no, es más difícil. Básicamente porque tu vínculo de la vida, el vínculo que está masticado, en el cual estás estructurado, en donde hay un lenguaje que ya está gozando, que ya no hay prácticamente nada que descubrir. Ojalá siempre hay algo que descubrir. No quiero invitar a que nadie se divorcie, pero claro, este vínculo no es el vínculo de la escena, es el que no sabemos. No sabemos cómo Romeo mira a Julieta por primera vez. No sabemos cómo Julieta decide mandar al ama donde Fray Lorenzo a que se... No sabemos. Eso es nuevo, porque es tu singularidad, es tu unicidad la que hace que claro, es tu cuerpo. Es decir, es tu cuerpo el que le da cabida a esas palabras que no son tuyas. Wow. Cada vez más similar el analista a un actor, me parece, ¿eh? Se me viene este semblante entre el analista y el actor, completamente, ¿eh? Procesos muy... Bueno, Violaine siempre dice que los analistas extraemos pulsión de muerte, ¿no? Sí, sí. ¿Y si no? ¿Y si no? Y si no, lo que estamos haciendo es cobrando y alargando el proceso porque sí, digamos. Tal cual. Bueno, cierta paciencia hay que tener. Te lo creo, pero eso, aunque sea de a poquito, uno va extrayendo, ¿no? Poquito, pero cada vez más.
¿Sabes qué? Pensé también en esa cosa maravillosa, hablando de esto, de la singularidad, que es ese maravilloso lujo que uno tiene cuando ve un mismo papel representado por distintos actores Sí, y cómo en cada uno sí, es absolutamente disímil, ¿no? Más allá de que pronuncien las mismas palabras, hay algo, y lo mismo pasa con los analistas, ¿no? Como claro, que cada uno de nosotros, ¿no? Tal vez ante el mismo claro. texto, ¿no? Tal vez podemos estar diciendo cosas parecidas, sin embargo, hay algo de lo propio, singular, que es maravilloso, ¿no? Ese objeto A único, absolutamente. Totalmente, y aunque nosotros podamos reconocer y nos resistamos al diagnóstico, ¿no es cierto? Que nos resistamos al diagnóstico, pero más o menos cuando te estás enfrentando a una neurosis o una neurosis Totalmente. obsesiva, ya está un poco, o sea, ya sé el marco por donde va. Lo que pasa es que no sabemos los caminos, no sabemos el laberinto, y no sabemos qué luces y qué oscuridades hay por dentro, y en un punto conocer aquello que no conocemos también es una gran guía, ¿no? Es decir, es una, es, digo, ahí se puede entender el deseo del analista, ¿no? Eso, agarrarse de algunas cosas para internarse en las tinieblas, podríamos decir, ¿no? Exacto, exacto, tal cual. En la psicología de las profundidades, como diría Freud. Claro. Sí, maravilloso Freud, sí. Siempre. Bueno, Qué qué placer. hermosa charla. Nos quedamos con muchas ganas de más, León. Y ya esperamos tenerte otra vez pronto, ¿no? Para poder seguir hablando de otros temas que ya estamos ahí empezando a charlar con León de atrás de bambalinas, ¿no? Para traer algo prontito para la comunidad que tenemos acá. Claro, algo se queda ahí colgado de la poesía que yo Ah, creo que sí, merece un sí, capítulo sí. aparte. Dale. Yo creo que merece un capítulo aparte. Es decir, lo único que me apetece decir sobre esto es que yo entendí en un punto que los textos teatrales originalmente fueron hechos por poetas, inclusive no en Occidente. La representación de la performática ritual mesoamericana, o africana o del sudeste asiático está hecha por poetas, ¿no? Y entonces, a la hora de querer atrapar esos significantes poéticos, eh, bueno, uno se agarra de un trabajo útil y potente que es la producción, digamos. Y eso quizá podríamos hablar en otro momento sobre qué es la producción poética y cómo nos vamos por ahí. Estoy segura que esta no va a ser la última vez que nos veamos. Hoy forzamos así un vivo a último momento porque te queríamos tener acá también, que le cuentes a nuestra comunidad, que te conozcan, y estoy muy segura que todo el mundo se quedó muy encantado contigo y que ya tuve pedidos dentro de la comunidad de gente que está haciendo su tesis en arteterapia y me han pedido si te pueden entrevistar Claro. porque quieren sumarlo a su tesis, así que tengo ahí un montón de pedidos de la comunidad para ti. Y bueno, nos quedamos con sabor a poco, pero estoy segura que se va a repetir y vamos a venir con muchos temas con León, que somos compañeros de grupos de supervisión también, como dijo, con Matías Tavila, a quien le mandamos un saludo también. Estamos todos unidos, todos en esta maravillosa comunidad que es la transmisión del psicoanálisis de una manera clara, ¿no? Accesible, transmisible, digerible, quisiera decir, y no como algo enigmático y encriptado, el cual solo está dado para unos pocos. Así que les agradecemos mucho por haber estado acá, y a ti, León, sobre todo, porque sabemos lo súper ocupado que estabas en estos días y nos hiciste un lugarcito. Muchas gracias. Bueno, Muchas chao, chao, nos vemos. Nos vemos. gracias. Chao. Adiós.